Muy bien, hermano, lo voy a invitar a abrir sus Biblias en Juan capítulo 6, versículo 16 en adelante. Juan capítulo 6, versículo 16 en adelante. Cuando lo tenga listo, nos ponemos de pie y leemos la palabra del Señor. Perdonen que no me deja esta tosecita. Juan capítulo 6, versículo 16 en adelante. Dice Dios en su palabra: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, venimos ante ti una vez más, una mañana más, suplicándote y agradeciéndote por que puedas bendecir este tiempo, que puedas complacerte en aquello que se va a enseñar en esta iglesia. Cada vez, cada semana, cada uno de los predicadores que aquí se paran, Señor, sabes que se esfuerzan, sabes que hacen diligentemente la obra de escudriñar tu palabra para poder entenderla, aplicarla a sus propias vidas y luego enseñarla a otros. Te suplicamos que en esta mañana tú puedas ser glorificado, Señor, en la forma en cómo se va a enseñar tu palabra. Que seas tu palabra la que se enseñe y no nuestras propias palabras. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. El entrenamiento militar
es un entrenamiento arduo, generalmente es físico. Sin embargo, también hay un entrenamiento mental de sus capacidades emocionales para aquellos que están ingresando o entrando a aspirar a ser soldados de la patria. Los Navy SEALs es un grupo del ejército de los Estados Unidos de América que se destaca por uno de los entrenamientos más rigurosos de todo el planeta. Se dice de que incluso de estos 4 aspirantes que entran y que quieren entrar al ejército y a este grupo en específico, 3 de ellos terminan sin entrar. Eso implica de que solo el 25% de los aspirantes consiguen entrar a este grupo. Y la palabra SEALs es realmente un acrónimo que simplemente cada letra de esa palabra significa aire, tierra y agua. Y eso significa que estos soldados estarán siendo entrenados para combatir en cualquiera de las esferas, ya sea en el aire, ya sea en la tierra, o sea en el agua. Y se han destacado, han hecho misiones muy espectaculares, han hecho misiones muy precisas. Pero todo eso se debe al entrenamiento que han recibido. El entrenamiento es un entrenamiento riguroso, tanto que ellos incluso tienen uno de las semanas de ese entrenamiento, le llaman la semana del infierno, porque según se cuenta, no se sabe mucho, pero según se cuenta o han contado algunos ex miembros de este grupo de élite, que es una semana donde duermen muy poco, menos de 4 horas al día, y todas las otras 20 horas del día pasan entrenando, capacitándose. Usted sabe, uno puede rendir las primeras 6 horas de un ejercicio físico, pero después de las 6 horas los músculos se comienzan a calambrar, hay fatiga, hay cansancio, y eso les permite a ellos estar preparados para cualquier evento y cualquier misión que se les encargue. En cierta medida, lo que estamos viendo o lo que hemos leído ahora es justamente eso. El Señor se va a detener ahora a entrenar a sus discípulos. Lo ha venido haciendo desde el principio. El hecho de que el Señor primero haga una señal y después explique de un discurso muestra la importancia que era, porque muchas veces en este momento, como hemos visto en los versículos 1 al 15, ¿se acuerdan? Donde Él toma a 2 de sus discípulos y le dice: oye, aquí hay un montón de gente, ¿cómo les vamos a dar de comer? Y se acuerdan la respuesta de uno de ellos: bueno, ni aunque tuviéramos 200 denarios, podríamos darle de comer a esta multitud, son más de 5,000 personas. Y algunos expertos sostienen más de 15,000 personas. Y aquí hay un niño que tiene algunos panes y algunos pececillos, pero ¿qué es esto para tantos? Inmediatamente el Señor, después de haberlo puesto en esa encrucijada, actúa y les muestra que Él es el proveedor de su pueblo. Y eso es interesante porque ahora va a pasar lo mismo. O sea, después de dar esa lección de alimentar a esas personas, más de 15,000 personas, el Señor despide a sus discípulos y ahora los va a poner intencionalmente en circunstancias para probar su fe. Y hay algo que debemos de aclarar: el Señor prueba la fe de aquellos que son su pueblo. El Señor no prueba la fe de los incrédulos, de aquellos que no han confesado su fe en Jesucristo, y aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Para ellos no hay prueba alguna de su fe, porque no tienen fe, porque no está la fe salvadora. La fe salvadora es la fe a la que va a probar el Señor continuamente en aquellos que son suyos, aquellos que son su pueblo. Para los otros, si usted se fija en los versículos 22 en adelante, hay una reprensión, porque ellos
lo que están haciendo es seguir a Jesús por intereses totalmente egoístas. Lo que ellos buscan de Jesús es que les dé más pan. Está bonito el asunto de que me den pan de gratis, que me den de comer pan de gratis. Solo tengo que escuchar a este Señor que está allí y me van a dar pan de gratis. Pues a ellos el Señor los pone en evidencia. A los discípulos los pone a prueba y a los incrédulos los pone en evidencia. Vamos a estudiar esta mañana solo la primera parte, que es Dios pone a prueba a sus discípulos. En el siguiente pasaje, entonces, Dios muestra el trato diferenciador que Jesús hace de sus discípulos verdaderos, a quienes les introduce en una prueba de su fe. Y en la segunda parte, del versículo 22 en adelante, vemos cómo el Señor reprueba los esfuerzos malintencionados de aquellas multitudes que le buscaban con otras intenciones que no eran piadosas. Esto para que nosotros como creyentes, en primer lugar, podamos confiar en cualquier cosa en la que estemos atravesando, en aquellas pruebas que el Señor trae a nuestras vidas, son para gloria suya y para beneficio nuestro. Pero también para que seamos alertados. Porque si estamos aquí, si asistimos a la iglesia domingo tras domingo, sin discernir al Señor, sin amar al Señor, sin glorificar al Señor, sin habernos arrepentido de nuestros pecados y sin haber puesto nuestra fe en Jesucristo, seamos alertados y puestos en evidencia de que necesitamos venir a Él y confiar en Él de todo nuestro corazón. Vamos a leer entonces allí en los versículos 16 al 21, los discípulos puestos a prueba. Y dice así la palabra del Señor: al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Noten interesante, versículos 16 y 17, las circunstancias de la prueba. Las circunstancias de la prueba, en primer lugar, vemos allí cómo las circunstancias han sido preparadas por el Señor. No es casualidad de que el Señor diga, o que se diga en las Escrituras, que fue al anochecer, una expresión que Juan usa en dos ocasiones en estos versículos, y casi cada vez que Juan en su evangelio usa noche, oscuridad, está hablando de algo malo, algo equivocado, algo errado. Al anochecer, entonces, es una expresión que Juan enfatiza. Ya al final de la señal anterior se decía que el día estaba comenzando a declinar, como lo dice Lucas 9:12. La noche había comenzado a caer y aún los discípulos se encuentran con Jesús, aunque a punto de partir hacia Capernaum. Si ustedes recuerdan lo que estudiamos en los versículos 1 al 15, donde vimos que los discípulos le dicen: Señor, ya la noche está avanzada, el día está avanzado, está cayendo la noche, manda a estos, despide a estos para que vayan a buscar qué comer en las aldeas. Jesús les dice: no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Entonces eso apunta de que había ya una situación, que un tiempo donde ya era tarde, o al menos había comenzado a caer la noche, quizás tipo 6 de la tarde. No nos dice que es la primera vigilia de la noche. Sin embargo, es claro de que ya entramos al anochecer. Es raro que Jesús les pida a sus discípulos que se vayan en la noche, aunque no era raro, la navegación por la noche. Recuerden, si ustedes saben, aún el día de ahora, los pescadores generalmente pescan en la noche, prefieren pescar en la noche, y prefieren hacerlo así por el sol, porque en la noche es más fácil pescar. Los peces, al parecer, por la noche buscan la parte alta de las aguas y es más fácil pescar. O sea, no era extraño para los discípulos navegar de noche, era algo normal.
Sin embargo, sí es raro que el Señor les pida irse y Él no se vaya con ellos. No sabemos qué es lo que ha pasado. Quizá en la barca no cabían más personas, pero eso es dudoso porque eso sencillamente se podía arreglar de otra forma. Recuerden que cuando la multitud comienza a seguir a Jesús, que Él viene de Capernaum para esta parte, la gente comienza a seguirlo por las orillas. El lago de Tiberías, como lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, es un lago que está en el centro de una cadena montañosa, y entonces alrededor del lago hay montaña. Esto que se le llama mar de Tiberías no es un mar, se le llama así porque es muy extenso, tiene quizás unos 12 kilómetros en la parte más ancha, pero el hecho de que está rodeado por montañas, y eso forma este espejo de agua, le llaman a los lagos, y este espejo de agua está en apacibilidad la mayoría del tiempo, como son los lagos. Jesús, en Mateo y Marcos, se nos dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Vamos a Mateo 14:22. Hoy lo voy a hacer andar un poquito por las escrituras, solo porque hay dos textos paralelos a este relato, que es Mateo y Lucas. Mateo 14 y Lucas 6. Mateo 14, sí que sí puede ponerle una marca ahí a Mateo 14 y Lucas y Marcos 6, perdón, sería beneficioso para usted. Vean, Mateo capítulo 14, versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y luego en Marcos 6:45, Marcos 6:45 dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Nos da un lugar diferente a Capernaum, ¿sí? En la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces parece ser que lo que está ocurriendo es que intencionalmente el Señor decide enviarlos a ellos primero. Él sabe lo que va a pasar después, Él sabe lo que va a hacer, Él sabe la señal que va a llevar a cabo, pero intencionalmente pone a los discípulos en estas circunstancias que van a tener que enfrentar en este momento. En el versículo 17 de Juan se dice que iban rumbo a Capernaum, pero en Marcos 6:45 dicen que les manda ir delante de él a Betsaida. Eso es porque al parecer Betsaida está un poco más cercano, y de Betsaida se puede ir a Capernaum. No sabemos lo que realmente les dijo. Probablemente les dijo que fueran a Betsaida, y los discípulos pensaron: quizás va a rodear el lago y va a llegar donde estemos en Betsaida para adelantar, y cuando estemos juntos en Betsaida nos vamos a ir todos para Capernaum. Bueno, no sabemos qué cosa es lo que ellos pensaron, porque no lo dice el texto. Simplemente son conjeturas o cosas que podemos deducir por lo que hicieron. Ahora, noten que Jesús está empeñado en despedir a la multitud, porque la multitud también está empeñada. Recuerden, quieren hacerle rey, quieren tomarle y hacerle rey por las fuerzas. Jesús decide que sus discípulos necesitan aprender una lección más, y esta multitud necesita ser corregida en sus pensamientos. El evangelista Juan no nos dice qué es lo que trató él, cómo los despidió, de qué manera los despidió. Simplemente nos dice que se quedó allí para despedirlo y luego fue a orar. Esto es muy interesante, porque si solo el tema era de despedir a la multitud, ¿por qué se va después de eso aún a orar? ¿O cuál es el propósito de ir a orar y todavía detenerse un tiempo más? Esto no es raro,
Recuerden que cuando le avisan que su amigo Lázaro está muriendo, y le dicen, tienes que venir porque Lázaro está muriendo, y dice, no, esperemos unos días más. ¿Cómo es que no vas a ir si es tu amigo? No, vamos a esperar unos días más. Sí, y cuando le dicen, pero Lázaro está enfermo, no, Lázaro está muerto. Lázaro está muerto, pero esperemos un poco más. Jesús no había venido a ellos, sigue diciendo el pasaje, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido ahí. Estaba ya oscuro. Él quiere resaltar, el evangelista quiere resaltar que las condiciones eran de oscuridad, era de noche. Eso sencillamente. Quiere resaltar que habían cosas que iban a ocurrir esa noche que iban a recordar el resto de su vida. El resto de su vida. En el versículo 18, inmediatamente después, noten que estas circunstancias, aunque son circunstancias planificadas por el Señor, circunstancias preparadas por el Señor, son circunstancias también controladas por el Señor. Dice el versículo 18, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Esta expresión se levantaba es un verbo en voz activa, o sea, el viento no se levanta por sí solo, el viento se levanta porque hay algo que lo está moviendo, hay algo que lo está impulsando. Pero ¿quién podría controlar la naturaleza sino el mismo Señor? En Colosenses 1, 16, 17 dice que todas las cosas fueron hechas por Él y todas las cosas en Él subsisten. Aunque algunos de los discípulos habían sido pescadores de profesión, eso no implicaba que no les fuera fatigoso remar en aquellas condiciones, ya que un lago de manera natural no es un lugar donde habitualmente se levanten tempestades o olas grandes como las que estamos viendo aquí o leyendo aquí. En este caso, las condiciones geográficas de la zona, al parecer, le hacían propicia para vientos que llegaban a convertirse en verdaderas tempestades. El mar de Galilea, siendo un lago, está rodeado por montañas y solo tiene dos salidas. Una donde llega el río Jordán y desemboca en el lago, y otra donde sale el agua del lago y sigue su camino. Entonces es como una especie de concha, digámoslo así, donde generalmente los vientos se encierran allí y provocan remolinos, provocan corrientes de aire. No sé si hace algunos años se dieron cuenta, pero allí por la Don Rúa, la iglesia Don Rúa, increíble, la iglesia está allí, hubo una tormenta, no fue muy fuerte en el resto de San Salvador, pero allí entre la quinta y séptima, creo que es Avenida Norte, se generó una corriente de aire que incluso derribó árboles, derribó vallas. La gasolinera que estaba allí levantó el techo. O sea, y la gente que tomó algunos videos mostraba cómo la gente intentaba caminar y eran arrastrados por el viento. Puedes decir, pero eso no pasa allí en esa zona. Sí, no pasa siempre, pero en esa ocasión sí pasó. Algo parecido a lo que está pasando aquí. Sin embargo, es la mano del Señor que está controlando cada uno de los eventos que están pasando. Aunque el lago no es un lugar natural donde se generan estas tempestades, estas corrientes de aire controladas por el Señor, puestas para dar una lección a sus discípulos, son las que habían estado generando esas condiciones. Un comentarista llamado J.C. Riley dice: a primera vista puede parecer sorprendente que las aguas de un lago interior como el del mar de Galilea pudieran agitarse de esta forma, pero es notable el claro testimonio que dan los viajeros que han visitado la zona en la actualidad, aún en la actualidad, de que este lago es particularmente susceptible
de sufrir violentas tormentas y embravecerse mucho mientras duran. Lo curioso es que aquí los discípulos van remando, versículo 18, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Note, también algo que debemos de aclarar en este momento, que se me olvidó al inicio, es cómo este pasaje contribuye al propósito de Juan. Recuerden lo que dice el propósito del libro en Juan capítulo 20, versículos 31 y 32, que estas señales, Jesús hizo muchas señales, dice Juan en ese pasaje, pero estas se han escrito para que creáis que Él es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan quiere que sus lectores, al observar esto, al ver a estos discípulos metidos en esta condición, entiendan y comprendan que la persecución que está llevando a cabo, probablemente en los tiempos de Domiciano, donde eran perseguidos, donde eran capturados, donde eran muertos, no era algo que escapaba del control de Dios. Dios tenía el control de todo eso y estaba poniendo a prueba y algunas veces purificando a su iglesia. No es extraño que en los momentos de mayor tribulación, ahí en el momento donde la amenaza se cierne sobre la iglesia, muchos abandonan la iglesia. Si no, lo acabamos de pasar en la pandemia. ¿Cuántas personas después de la pandemia o durante la pandemia, cuando comenzó la pandemia, anhelaban escuchar palabra de Dios, anhelaban escuchar un sermón, encendían la radio, encendían la televisión, querían escuchar y decían, no, cuando salimos de esto nos vamos a congregar en una iglesia? Pero pasó la pandemia y ¿qué ocurrió? Hay testimonios donde las iglesias quedaron aún más vacías después de la pandemia. Eso es porque Dios decidió limpiar a su iglesia. Y aquellos que no eran de su iglesia se fueron de su iglesia, se acostumbraron a vivir así, a vivir separados de la comunión, se acostumbraron a vivir sin tener comunión los unos con los otros. No, aquí vemos que Dios está probando a sus discípulos. En el versículo 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, a pesar de las condiciones del mar y lo difícil que era la navegación bajo estas circunstancias, los discípulos en la barca continuaron remando. Habían remado entre 25 y 30 estadios. No sé si algunos saben cuánto es un estadio en el sistema internacional, en el sistema que nosotros usamos de metros y kilómetros, pero generalmente los escritores están de acuerdo en que un estadio tenía la longitud de unos 192 metros. Eso era 600 pies griegos y un octavo de milla romana. También era la longitud que tenían que recorrer los corredores olímpicos, valga la redundancia, en un estadio. De manera que habían recorrido, según Juan, y Juan no es claro aquí, no dice preciso, no dice 25 o 30, sino dice entre 25 y 30 estadios. No me acuerdo muy bien cuánto habíamos recorrido, pero algo así, a ojo de buen cubero, yo que era pescador, creería de que estábamos entre 25 o 30 estadios. Y eso era un aproximado, si eran 25, estamos hablando de unos 4.800 metros, unos 5 kilómetros. Y si fueran 30 estadios, estamos hablando de 6 kilómetros aproximadamente. En Lucas 24:13 se menciona la palabra estadio para referirse a la distancia a la que estaba Emaús, ¿recuerdan? Esta palabra no es extraña, se usa mucho, o se usa específicamente mucho en los evangelios, para describir distancias. Algunas veces también aparece la palabra legua, ¿recuerdan? Legua. Yo sé que algunos mayores se acuerdan de cuánto es una legua, pero la pregunta hoy a los muchachos de ahora, ¿y cuánto es una legua? No se sabe.
¿Cuánto es una legua, hermanos? Los mayores. 6 kilómetros. ¿Cuánto? No, 6 kilómetros. ah, le olvidó, hermano. Vale, está bien, porque hoy ya solo en bus camino. Bueno, el hecho que el Señor los haya enviado de noche parece remarcar la intención de probar la fe de sus discípulos. Sin embargo, ellos están navegando fatigosamente, están en contra de la corriente, hay una tempestad que se está desatando, ellos están en medio de la tempestad y aún en medio de eso continúan. Noten interesante, ellos no se están quejando, ellos no están teniendo temor, ellos están acostumbrados a ver este tipo de situaciones y quizás han afrontado algo parecido antes. Y aquí, hermanos, es importante que entendamos que cada circunstancia en nuestras vidas como creyentes son circunstancias puestas por el Señor. Dios no tiene accidentes, Dios no sufre accidentes. Un accidente de tránsito para nosotros no es un accidente para Dios. Un jefe que te pide hacer cosas imposibles no es un problema para Dios. Una necesidad inesperada, una noticia de una enfermedad grave, un hijo que se rebela contra ti, un amigo que te traiciona, una enfermedad de un familiar, la muerte de un familiar y otras cosas como estas son circunstancias que Dios ha preparado para probar nuestra fe. Cada una de esas cosas. Tristemente, muchas de esas ocasiones, en lugar de salir aprobados, salimos reprobados. En lugar de salir y llegar y actuar como Dios espera que actuemos, como Dios espera que debamos actuar, hacer lo que Dios nos manda en su palabra que debemos hacer, muchas ocasiones terminamos pecando, deshonrando así al Señor. No deberíamos pasar por alto que todas las circunstancias, aún en las que te encuentras ahora mismo tú, han sido diseñadas por Dios para acercarte más a Él, para hacerte más como su Hijo, para que le ames y le adores más, para que le busques más. Es triste que cuando estamos en dificultades es el tiempo cuando más oramos, cuando más buscamos del Señor. Cuando estamos en dificultades es cuando más anhelamos la reunión de la iglesia. Cuando estamos en dificultades más necesitamos escuchar palabra de Dios por la radio, por la televisión. Buscamos YouTube, buscamos sermones. Pero una vez pasan las cosas que nos están agobiando, pareciera que regresamos a lo mismo y volvemos a olvidar que somos dependientes del Señor, que dependemos del Señor, que necesitamos de Él. En segundo lugar, si ustedes se fijan allí, al final del versículo 19, Juan nos dice que vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Noten cómo la revelación del autor de la prueba se da en estos versículos. Jesús se da a conocer. Jesús les muestra por medio de estas condiciones y de mostrarse, de comenzar a caminar sobre el agua, que Él es quien los puso en esta condición. Creo que ellos ya lo habían deducido desde antes, pero ahora se hace claro. Él viene caminando sobre el agua. La revelación parece confusa, pero es simplemente por la falta de discernimiento. Los discípulos se esfuerzan en la prueba. No hay ni un solo comentario de Juan ni de Mateo, quienes fueron testigos de primera mano, porque ellos estuvieron allí, que ellos estuvieran quejándose de las circunstancias, o mejor aún, que estuvieran amedrentados por las circunstancias. Pero es cuando ven a Jesús caminar sobre el mar, es cuando ellos sienten el verdadero temor. Ellos quizás estaban acostumbrados a este tipo de circunstancias, de remolinos en el agua, de tempestades que llegaban,
de olas gigantes. Quizás estaban acostumbrados y sabían que podían de alguna manera sobrevivir, aunque esto parecía estar volviéndose cada vez más feo. En Mateo 14:25 se nos dice que Jesús viene a la cuarta vigilia de la noche, quizás entre las 3 y las 6 de la mañana. Si los datos son correctos, y lo son, habían pasado al menos 6 horas remando. ¿Alguien ha remado alguna vez? ¿Remado? ¿No? Pero creo que se imaginan que es difícil, ¿no? Después de algunos minutos de estar dándole con esa paletita así a los lados y estar moviendo esa agua, se comienzan a calambrar toda la espalda, los brazos. 6 horas remando. ¿Se imaginan ustedes en estas condiciones? ¿Estar remando bajo esas condiciones? A estas alturas la fatiga habría comenzado a ser notable. Las oraciones al Señor de seguro que también se habían vuelto evidentes, y quizás los clamores porque el Señor apareciera y viniera, quizás en otra barca o quizás con otros discípulos, había sido notable. Sin embargo, lo que ven a lo lejos es a un hombre caminando sobre el agua. Fíjense que si ustedes vamos otra vez de nuevo a Mateo, noten cómo reaccionan los discípulos en esa condición. Dice, versículo 24, 14-24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el agua. Y los discípulos, viéndole andar sobre el agua, no saben qué es él, no lo han logrado distinguir, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, o sea, gritaron de pánico. O sea, ellos habían visto estas situaciones, habían visto estos huracanes, pero nunca habían visto a un hombre estar caminando sobre el agua. Y la única explicación es que esto es un ser no de este mundo. Piensan, es un espíritu, solo un espíritu puede desafiar las leyes de la naturaleza. No es normal que un hombre desafíe. Si usted se quiere parar sobre un espejo de agua, sobre una piscina, se va a hundir. La ley de la gravedad va a hacer su efecto. Hace algunos años, ustedes recuerdan, salió un famoso ilusionista, Angel, de apellido Angel, que hacía esta misma cuestión de caminar sobre una piscina. Y mucho tiempo después se descubrió cómo lo hacía. Uno de los magos que se había rebelado contra la sociedad de magos, reveló cómo lo hacían, y ponían un espejo, como un plexiglas, creo que le llaman, que es como una lámina de acrílico transparente que no se nota en el agua, y allí es donde él ponía los pies. Eso es ilusionismo, pero aquí es algo real. Él está desafiando las leyes de la naturaleza, porque él es el autor de las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza no lo someten a él, él somete a las leyes de la naturaleza. En los últimos años ha habido intentos por algunos escritores cristianos, entre comillas, de querer reconciliar esto y de sacar lo milagroso, porque dicen lo milagroso no tiene explicación. Sí, y es cierto, no tiene explicación, así es, por eso es un milagro, porque no tiene explicación. No es que, bueno, fíjense hermano, que yo tenía un dolor así de cabeza y me tomé una pastilla y el Señor hizo un milagro de sanar. Eso es providencia, eso se llama providencia. Dios, usando todas las cosas y todas las cosas creadas, puede dar alivio a una situación específica. Eso no es un milagro. Fíjense hermano, que yo estaba orando porque el Señor me proveyera dinero, y justamente
ayer me pagaron. Sí, si ayer era 31. Sí. El contador también estaba necesitado de dinero y pues decidió, bueno, hagámoslo ayer, hagámoslo 31. Bueno, el caso es que hay cosas que no son milagros, pero aquí sí vemos una señal. Y es curioso que Juan no le llame milagros, sino que señales, porque las señales tienen un propósito de hacer que las personas crean en Jesucristo. Esto no lo puede hacer cualquier hombre. Las obras que tú haces no las puede hacer nadie, le dijo Nicodemo, si Dios no está con él, si Dios no lo hace. Eso es lo que están presenciando aquí. Versículo 20. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Noten la ternura del Señor, el amor, la misericordia de Él mostrada aquí. Jesús calma a sus discípulos. Está viendo en sus corazones agitamiento, está viendo en sus corazones temor, pánico, y sabe que con lo que están viendo no es suficiente. Necesita hablarles, necesita decirles: yo soy, no temáis. Una vez que Él se aproxima a ellos y ellos escuchan su voz, por primera vez entienden que Él es el Señor. Noten que ellos dicen, tienen miedo, están temerosos, están amedrentados, están espantados, como lo dice allí, ¿no? Pero cuando Él habla, todo cambia. En el Evangelio de Marcos, el autor afirma que los discípulos gritaron y se turbaron. Y en Mateo dice que gritaron, pero cuando Él habla, por primera vez, sienten tranquilidad, sienten paz. Mateo 14:27, el texto agrega una frase más, pues dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Habían llegado a desanimarse, eran de poco ánimo, habían llegado a debilitarse. Pero cuando Él les dice tened ánimo, que dicho sea de paso es un imperativo, dejen de estar en esta condición, tengan ánimo, dejen de estar amedrentados, tengan ánimo, tengan valor, tengan confianza, les dice, lo cual indica que también el otro imperativo, que es no temáis, se complementan. No solo tengan confianza, sino no teman, no teman. Sé qué es lo que usted puede estar pasando en este momento, pero usted y yo necesitamos recordarnos esas palabras una y otra vez. Tened ánimo, yo soy, no temáis, no temáis. Un dato que tampoco se narra después del versículo 20, es que Pedro pide inmediatamente una prueba para saber si realmente es Él. Vean por favor allí en Mateo 14. Vean lo que dice Mateo 14 hablando de esta prueba que Pedro está pidiendo. Mateo 14. Capítulo 14. Versículos 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué? Que Jesús puede andar sobre las aguas es una cosa, pero que este discípulo ande sobre las aguas es algo muy diferente. Él es igual a nosotros. Y vean,
pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Qué lección, ¿no? ¿Por qué dudaste? ¿No creías acaso que te podía sostener? ¿Por qué dudas tú? ¿Que acaso no crees que Él te ha sostenido? ¿Que Él te ha salvado? ¿Que Él te ha perdonado? ¿No crees que Él entregó la vida de su propio Hijo para perder tu alma ahora? ¿Por qué tienes miedo de los espíritus? Hay hermanos, tristemente, que tienen miedo de todo. Y se mueve la corriente. El diablo anda ahí. Va el diablo, el viento. Se oye una piedra. Oye, allá anda alguien. Y yo no veo nada. El gato anda ahí. Una cucaracha pasa encima de la lámpara. Oye, a ver qué anda ahí. Es que yo sentí que me hablaron. Sí, el vecino. Hermanos, pero es triste. Piénsenlo. ¿Cuántas personas yo he conocido que se llaman cristianas y dicen tienen una fe en Jesucristo, pero a la menor cosa están temblando de pavor? ¿Qué? ¿Que acaso no cree que yo lo puedo sostener? Eso es una burla, una ofensa para el Señor. ¿Que acaso no cree que te voy a llevar a mi buen propósito? Y aún si quisiera acabar con tu vida, lo haría y te llevaría a mi presencia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Otro dato raro es que Marcos dice que quería adelantárseles. Sin embargo, parece que hay un malentendido allí con esa expresión de Marcos, porque lo que realmente la palabra indica es que se quería poner a la par de ellos. Viene caminando y se quiere poner a la par de ellos. Jesús manda a sus discípulos: no temáis. La palabra aquí es fobeo, de donde sacamos nuestra palabra castellana fobia, que es temor, el temor a algo, el temor a cualquier cosa. Y son imperativos: no temáis, yo soy. Según los eruditos bíblicos, aquí dicen que hay una idea de paren de temer ya. Dejen de estar temiendo. Ya basta con sus temores. Hermanos, ya basta con nuestros temores. Ya basta con nuestros temores. ¿Qué no usted dice que no hay más poderoso que Él? ¿Qué no usted dice de que no hay nadie, que no hay nada que se escape de Él? ¿Qué no usted dice y usted ha leído que Él es soberano? Que Él sostiene toda su creación, que no hay una molécula rebelde en todo el universo. ¿Y entonces por qué teme? ¿Y entonces por qué temo yo? Por mi falta de fe. Por mi falta de fe. Aunque los creyentes hablamos generalmente de la soberanía de Dios, a menudo cuando la vida duele y las pruebas parecen tardar más de lo que quisiéramos, comenzamos a trazar ciertas teorías donde le echamos la culpa al diablo, al vecino, al jefe, al gobierno, y no nos damos cuenta que Dios está obrando en nosotros. Y perdemos el punto de ver a Dios en medio de la prueba. En Deuteronomio 8, del 1 al 8, Dios le dice al pueblo, después de que han pasado por el desierto: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿Saben cuánto se necesitaba para cruzar de donde los israelitas estaban en el éxodo hacia donde tenían que llegar a la tierra de Canaán? 3 semanas. ¿Sabe cuánto tardaron? 40 años. ¿Y sabe por qué tardaron tanto? Por rebeldes. Porque se rebelaban continuamente. Y decía Dios de nuevo: a leccionarlos. Y aquí les dice:
el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Te traje por allí para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga, disciplina el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te ha disciplinado. Hay un corito que dice: cuando tentado yo he deseado saber por qué hay muchos aquí que andan sin pruebas y sin cuidado, mientras el mal me acecha a mí. Eso mismo pensaban los oyentes del profeta Malaquías. Mira, si esto nada le pasa, ni se enferman, estoy incrédulo, es el blasfemo vecino mío, nada le hace falta, todo tiene, buen trabajo, carro, casa, va a la playa, nunca tiene necesidad. Y yo solo afligido y trabajo, y solo soy la iglesia, el trabajo, la iglesia, el trabajo, la iglesia, y a mí todo me hace falta. No ha entendido que Dios está trabajando. Dios disciplina a sus hijos. Dios no disciplina a los que no son sus hijos. A ellos los reprende y les está preparada un final. Para ellos, la mejor vida que puedan vivir es aquí y ahora. Para nosotros, la mejor vida lo espera por venir. Espera por venir. Finalmente, en ese pasaje de Juan capítulo 6, versículo 21 dice: ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. No, es difícil saber, pero lo que sí es difícil saber, digámoslo así, si esto también fue un milagro, el hecho de que llegaran inmediatamente al lugar donde iban. Porque todavía, recuerdan, estaban entre 25 y 30 estadios, 5 o 6 kilómetros, el mar más o menos medía unos 8 o 10 kilómetros, o sea, todavía faltaban 4 kilómetros. El hecho de que hayan avanzado 4 kilómetros en un instante no es normal también, parece ser otra señal, pero el evangelista no lo pone así, simplemente dice que inmediatamente llegaron a donde iban. Lo cierto es que después de esta prueba, los discípulos por primera vez le reciben, y hay un pasaje en Mateo 14, 28 al 31, donde dice que incluso le adoran, y le reconocen verdaderamente: tú eres el Hijo de Dios. ¡Wow! Hermanos, después de una prueba, nuestra fe debería ser acrecentada. Después de una prueba, nuestra fe debería ser fortalecida. Después de una prueba, lo normal para un creyente es que esté más cerca del Señor, es que conozca más al Señor. ¿Recuerdan lo que pasa con Job al final de la prueba? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por primera vez hoy sí te conozco como realmente eres. Hoy sí sé lo que realmente eres. Eso debería de ocurrir en nuestras pruebas. En nuestras pruebas, nuestra fe debería ser acrecentada. En consejería hay una imagen que normalmente se presenta donde está un sol y hay una vela y una vasija de barro. Es el mismo sol, el mismo efecto que ocasiona el sol en ambos objetos. La diferencia es que a la vela la termina derritiendo, pero al barro lo termina endureciendo para ser útil. Hermanos, las pruebas son para
hacernos más útiles al Señor. Este momento en el que ellos están acá, donde por fin ven a su Señor y lo ven claramente, lo reciben y tienen comunión con Él, es lo que debería pasar en nuestras vidas. Hemos visto entonces el trato que el Señor le dio a sus discípulos, probándolos, introduciéndolos en una prueba para que su fe en Él fuera acrecentada y fuera fortalecida. Las circunstancias de la prueba fueron diseñadas por Él, la revelación de la prueba se dio con claridad y por último el resultante de la prueba es que ellos conocieron mejor a su Señor. ¿Eres tú un discípulo de Cristo? ¿Eres tú un discípulo que está siendo fortalecido en las pruebas? ¿O estás desanimado en las pruebas? Examina tu corazón. Si estás desanimado en las pruebas, si eres un creyente, pide perdón, porque no es la reacción que el Señor espera de ti y de mí en esa condición. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por tu bondad, tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Ruego por cada uno de mis hermanos, por los invitados, por aquellos que no te conocen quizás, Señor, o por aquellos que estando aquí en esta iglesia aún no te conocen. Trae arrepentimiento sobre su vida. Concédeles fe para creer en Jesucristo, que puedan amarte y conocerte a ti como el único Dios verdadero. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén.